sedes en toda Colombia. Y pues la idea es tener un espacio de unos 30, 45 minutos escuchándote y posteriormente otro espacio similar, ya intercambiando ya con algunas preguntas. Se ve la presentación, pero no sé si colocarle F5. A ver, yo estoy compartiendo pantalla, no sé si veis mi pantalla y mi presentación. Sí se ve, pero sí, no está en modo presentación. Ya, la tengo en modo presentación, sí. A ver, o de pronto algún muchacho que nos ayude. De pronto el ingeniero solo está compartiendo la ventana de PowerPoint y no la de la presentación como tal. A ver, yo he hecho hoy lo mismo que hicimos ayer en la prueba que funcionó. Sí. O no sé si la dejamos así, si les incomode. O... Yeah. Pero pues lo que pasa es que no se ve la... No hay problema, así está bien. Ahí se ve. No sé si el ingeniero está manejando dos pantallas, de pronto por eso muestra solo una quizás. O solo está con una pantalla. Yo estoy con una sola pantalla en la que la he puesto en modo de compartir y he activado el modo presentación. No sé, a ver, un momento salgo. A ver, digamos, en rewind, vuelvo a empezar otra vez. A ver, yo activo presentación. Elijo compartir pantalla y en compartir pantalla, perdón, es que, claro, había cerrado la presentación y ahora un segundo la tengo que volver a abrir. Vale. Entonces, presentar. Un momento que ahora me ha desaparecido a mí. Mira que ayer funcionó bien. No sé qué ocurre aquí ahora. Un momento que no me está reconociendo la presentación, no sé qué pasa. Pero, a ver. Un segundo porque ahora va y no me la reconoce. Antes me la ha reconocido y la ha activado. Y ahora ha desaparecido. No entiendo. De pronto se puede cerrar la pestaña de la presentación y volverla a abrir y de pronto ahí ya aparece o no sé. No sé. Que no. Ingeniero, no sé si quizás pues sea inconveniente que de pronto alguno de los estudiantes presente la presentación, que ponga la presentación y pues tendría que dar más bien la instrucción de siguiente, pues digamos, para ir pasando las diapositivas. Entiendo que...
Bueno, sí que es una cosa realmente extraña porque ayer hicimos la prueba y todo funcionó perfectamente, no había nada. Y O también podría compartir la pantalla completa en vez de seleccionar solo la presentación pues se pasa a PowerPoint y presenta desde PowerPoint. voy a intentarlo a ver si hay alguna. Pero si presento la pantalla completa, lo que pasa es que, a ver, lo que me aparecéis sois vosotros. No sé si ahora aparece algo más. ¿Se ve? No, señora, aún no se ve nada. No se No se ve. ve nada. Bueno. Después de colocar tu pantalla completa, picar ahí y la palabra compartir. Sí, no, si es que es lo que estoy haciendo. Bueno, es lo que hice ayer. Yo activo. Entonces, a continuación, le digo, a ver, un momento. No, ahora no me la. Ahora, no, cancelar. Le digo presentar. A ver, ahora me aparece otra vez. A ver si ahora. Ahora me dice, además me sale un mensaje que me dice que estoy mostrando la pantalla a todos los participantes. Sí, ahora sí se ve la pantalla. Se ve Bueno, PowerPoint. vamos a ver. Entonces, si voy a... Vamos a ver aquí. Un momento. ¿Ahora se ve? Se ven todas. Ahora tendría que verse nada más una, porque la he puesto ya en modo de presentación. ¿No se ve? No se ven todavía varias. Se ven todas. No sé si cambiarle ahí el porcentaje. Bueno, un segundo, vamos a ver. Vuelvo atrás. A ver, tengo aquí. Bueno, ahora no sé cómo se ve. Sí, ya se ve ¿Ah, más. sí? Diría que sí podemos tener la Bueno, presentación. pero no está en el modo presentación, está en... pero bueno, ¿se ve ahora Sí, mejor? Sí, ahora podría ser de así. pronto ahí Pues sí, puede ser así, en fin. Bueno, vamos a ver. Bueno, lamento que la ley de Murphy, a pesar de los intentos de ayer, que ayer funcionó perfectamente, hoy haya actuado inexorablemente sobre nosotros. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias por esta invitación, que la verdad pues me complace y me hubiera complacido más si las circunstancias lo hubieran permitido y en lugar de ser virtual hubiera sido presencial. Vamos a ver, como ya hemos perdido un poco de tiempo, intentaré ir más rápido. En esencia, la propuesta era de hablar sobre movilidad y tecnología. Pero yo lo que voy a hacer es empezar por el tema de la movilidad y sobre todo por el tema de la movilidad como un fenómeno que es un fenómeno social, un fenómeno que condiciona nuestras sociedades y casi avanzando lo que sería el final de la presentación de esta charla, es decir, que para mí lo fundamental es entender la movilidad y a partir de aquí ver cómo vamos a utilizar la tecnología al servicio de esa movilidad, al servicio de las personas. Porque, y aquí creo que es uno de los grandes temas de discusión, hemos vivido unos años, ahora parece que la tendencia está empezando a cambiar, pero durante una serie de años, sobre todo con los Intelligent Transport Systems y con las Smart Cities,
hemos vivido una presión fortísima hacia lo que yo vengo a denominar una tecnolatría. Yo no soy el inventor de la palabra, es una palabra que está circulando, pero sería una especie de culto de la tecnología, como si la tecnología por sí misma nos fuera a resolver todos los problemas. Entonces, yo lo que intento es darle la vuelta a este tipo de planteamiento en el sentido de que yo primero tengo que entender el problema, e identificar cuál es el problema y qué es lo que yo quiero, cómo quiero resolver ese problema, y luego es después cuando entra la tecnología como una herramienta para facilitarme la solución. Y es esta la perspectiva desde la que yo voy a enfocar mi charla. Por lo tanto, la tecnología aparecerá, pero como se verá, aparecerá siempre subordinada a cuáles son los objetivos que yo persigo con resolver con la tecnología. También, puesto que vi que era un seminario orientado a investigación, entonces lo que voy a intentar es no presentar, hacer la presentación como si todos los problemas los tuviéramos resueltos, que evidentemente no los tenemos, sino precisamente ir llamando la atención o apuntando a los problemas que están por resolver y que por lo tanto son o pueden ser todavía objeto de investigación. Hablar de movilidad, en definitiva, es hablar de por qué nos movemos. Si digo que lo que quiero es entender, la primera pregunta es ¿por qué me muevo? Y la segunda, o condicionada a ella, es ¿y por dónde me muevo? Yo voy a centrarme en el tema de los ámbitos urbanos, porque pienso, no es que considere que los otros no sean problemas importantes, pero yo creo que es en los ámbitos urbanos, especialmente en las grandes conurbaciones, que es la tendencia de todos estos últimos años, es donde se presentan los problemas más acuciantes con respecto a la movilidad. Por lo tanto, si lo que estoy es moviéndome en un ámbito urbano, plantearme qué puede pasar, hacia dónde puede ir la movilidad, representa, en cierta manera, plantearme qué va a pasar con las ciudades o qué puede pasar con las ciudades. Entonces, yo creo que es uno de los grandes debates, al menos en estos momentos. Yo no quisiera adoptar una postura eurocéntrica, considerando que nosotros somos el ombligo del mundo. Dejamos de ser el ombligo del mundo hace ya mucho tiempo, pero bueno, aquí tenemos una dinámica propia o una manera de enfocar, y en estos momentos la Unión Europea, en todos sus proyectos, precisamente lo que está impulsando mucho es este tipo de reflexiones, y dentro de las propias ciudades hay una dinámica muy importante que se plantea cómo tengo que transformar la ciudad, y la movilidad y el cambio de la movilidad evidentemente forma parte de esa transformación de la ciudad. De una manera muy simplificada, aquí estoy presentando tres imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen de aquellas un poco antigua, utópica, de cuando los utopistas de hace 100 años se planteaban cómo será el futuro. Y entonces lo que quisiera subrayar de esta imagen utópica es que tienen dos elementos que resulta que en estos momentos están cobrando actualidad. La primera es que fijémonos que la ciudad no es un simple conglomerado de edificios, sino que comparte los edificios con la naturaleza. La ciudad, en cierta manera, de una u otra forma, está integrada en la naturaleza. Pero luego, al mismo tiempo, a la hora de desplazarnos, fijémonos que aparecen en la imagen unos curiosos artefactos voladores. Precisamente es lo que los utopistas de aquel momento ven como el futuro de la movilidad. Bien, cuando digo que esto resulta que es sorprendente moderno, lo digo en dos direcciones, en dos sentidos. La primera es que precisamente una de las grandes tendencias, aludía al menos un movimiento que está cobrando una fuerza muy grande aquí en Europa, es la de las green cities, las ciudades verdes. Y por lo tanto es recuperar la ciudad como un espacio en el cual se conviva también con la naturaleza. Mira por dónde los utopistas del pasado entrevieron algo en este sentido.
Y luego, si vamos a lo de cómo va a ser el futuro del transporte, bueno, en estos momentos, luego entraré con un poco más de detalle en ello, tenemos todos los que plantean, por ejemplo, Volkswagen en estos momentos aquí en Alemania está tirando adelante una serie de experiencias de una empresa que lo que consiste es en taxis voladores, entonces una especie de taxi dron que sería la gran alternativa, con lo cual resulta que mira por dónde esa visión utópica del pasado ahora está cobrando actualidad. La imagen que hay en el medio es lo que podríamos llamar la imagen que ha predominado del desarrollo de las ciudades a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y toda la primera o los primeros años del siglo XXI. Es estas ciudades que crecen a base en vertical con grandes edificios de acero, vidrio, etcétera, etcétera, que es lo que se ha dado a entender como modernidad. Tenemos el ejemplo de la City de Londres o si queremos Madrid. Barcelona afortunadamente, y afortunadamente me sale del corazón, es una ciudad que está escapando a estas tendencias intentando preservar su identidad de alguna manera, pero estas ciudades que se han presentado así, han sido las ciudades clave para aquella idea del Smart City, la ciudad Smart. Y la ciudad Smart era una ciudad orientada a la tecnología. Todas las soluciones en la ciudad Smart eran unas soluciones tecnológicas. Y finalmente, la última imagen, que es la imagen que es un poco recuperar el utopismo del pasado, pero con unas connotaciones del presente. Entonces, es una ciudad, fijémonos, hipotética, una ciudad ideal, en la cual vuelven a coexistir la naturaleza con los edificios, pero ya no tiene la característica de ciudad tan compacta como la pretendida ciudad moderna, que ha sido el ejemplo de las últimas décadas. Entonces, mi reflexión sobre la movilidad, a dónde vamos a ir con la movilidad y cuál puede ser el papel de la tecnología en el futuro de la movilidad, es una reflexión que al mismo tiempo lo que se plantea es que esto va a venir de la mano del tipo de ciudad a la que vayamos evolucionando. Entonces, aquí yo creo que hay dos reflexiones sobre esto, o mejor dicho, perdón, tres reflexiones. La primera es que si nos fijamos en muchas de las soluciones propuestas para la ciudad, para la movilidad, específicamente en el contexto de la ciudad moderna, esta compacta, fijémonos que en definitiva lo que presupone es que vamos a seguir haciendo lo mismo, pero de diferente manera. Cambiaré mi vehículo de combustible convencional por un vehículo eléctrico, o cambiaré mi vehículo convencional por un vehículo autónomo o conectado, etcétera, etcétera. Pero esto quiere decir que yo seguiré desarrollando mis hábitos de movilidad de la misma manera. He cambiado solamente la manera de hacerlos. Mientras tanto, que la reflexión que nos permite esta última idea de ciudad es que si todo esto cambia homogéneamente, a lo mejor resulta que podemos empezar a pensar en hacer las cosas de una manera diferente. Es por eso por lo que propongo que para plantearme el papel de la tecnología en la evolución de la movilidad, me la planteé de la mano con la evolución de la ciudad, en el sentido de que ese es el escenario que he elegido como escenario más relevante para este análisis de la movilidad. Entonces, si al formularme estas preguntas me formulo la pregunta asociada de ¿por qué hemos de movernos? La movilidad, en definitiva, lo que significa es que tenemos una necesidad de desplazarnos. En broma, yo he dicho muchas veces a mis alumnos, al analizar este tipo de problemas, que solamente hay un tipo de viajes que sean un objetivo en sí mismo. Los viajes de placer, el crucero por el Caribe o el crucero por el Mediterráneo, por poner dos ejemplos, ¿no? Uno próximo a vosotros y el otro próximo a mí. Pero salvo estos dos casos, el viaje no es nunca una finalidad en sí mismo, sino que es un medio para un fin. ¿Y cuál es ese fin?
Entonces, parece que hay un acuerdo en considerar que este fin es el fin de la accesibilidad. ¿Accesibilidad a qué? A las actividades que dan sentido a cualquiera de nuestras sociedades humanas. A partir de esta concepción de que lo importante es tener acceso a la realización de actividades, es cómo se configura este triángulo que he puesto aquí en la imagen, en cuyo baricentro encontramos la accesibilidad. Pero entonces en los vértices lo que encontramos son o bien elementos que condicionan la accesibilidad o bien elementos que dan alternativas a la accesibilidad. En este sentido, el primero que aparece es el vértice superior, que es el que se refiere al uso del suelo. En definitiva, el uso del suelo lo que nos está diciendo es, en un ámbito geográfico determinado, cuáles son las características demográficas, socioeconómicas y dónde están localizadas espacialmente las actividades. Entonces, esto es lo que finalmente determina cuál es la forma urbana, ciñéndonos al caso, insisto una vez más, de la movilidad en las áreas urbanas. Luego, lo que encontramos en el otro vértice es el sistema de transporte. El sistema de transporte, en definitiva, es el que, combinado con la forma urbana, me determina cuál es la estructura espacial urbana. Y entonces, si el uso del suelo y esa distribución de actividades, lo que me identificaba era la proximidad espacial entre ellas, el sistema de transporte, estructurándomelas, lo que me determina es cuál es la conectividad física entre esas actividades. Entonces, a partir de ahí, la idea que resumo es la accesibilidad como capacidad, y aquí subrayo una cosa. He subrayado personas y mercancías. A ver, cuando hablamos de movilidad estamos pensando siempre fundamentalmente en la movilidad de las personas. Yo considero que es tan importante la de las personas como la de las mercancías. ¿Por qué? Porque en las actividades que desarrollamos, en muchos de los casos, si no tenemos la mercancía adecuada, el bien adecuado físico que necesitamos para ejecutarla, aunque estuviéramos allí, no podríamos realizar la actividad. Por lo tanto, lo que debe de tener es acceso de las personas y las mercancías en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Es decir, hemos de estar en el sitio donde tiene lugar la actividad, en el momento en que ocurre la actividad. La movilidad, entonces, consiste en esa capacidad de desplazarme físicamente, bien yo como persona o bien la mercancía correspondiente, para poder superar esa separación espacial entre las actividades. Y el transporte es precisamente el que me proporciona la manera de superar esa distancia física. Es decir, es el que me determina la conectividad física entre el espacio donde tienen lugar las actividades y la posibilidad de que se realice físicamente ese desplazamiento. ¿Dónde interviene la tecnología? Hombre, evidentemente podríamos aquí poner una serie de ejemplos sería pues las tecnologías de la automoción, etcétera, para darle un papel a la tecnología. Pero en estos momentos hay una tecnología emergente que es la de las aplicaciones TIC, las de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que nos han abierto dos nuevas perspectivas impensables hasta hace muy poco tiempo. Una es la de la movilidad compartida. Fijémonos que la tecnología de las TIC es la que me permite, en función de las posibilidades de las comunicaciones, el poder compartir con otras personas un vehículo o en el sentido de compartir varias personas un vehículo para un mismo viaje, o compartir el vehículo de manera que uno lo utiliza después que lo ha utilizado el otro, sin necesidad de que uno sea el propietario del vehículo. Esto representa un cambio muy importante en el cual el elemento clave ha sido precisamente la tecnología de las telecomunicaciones, que me ha abierto esa conectividad digital. Pero al mismo tiempo ha abierto otra posibilidad, y es la que sería, o la que es la de la movilidad virtual.
Es decir, y esto es lo que se está realizando con el teletrabajo. A ver, el teletrabajo, al menos en muchas de nuestras sociedades, vuelvo en este caso a pensar en lo que conozco de primera mano, que es la dimensión europea, el teletrabajo hace ya 3 o 4 años que empezó a ser una tendencia emergente que iba cobrando cada vez más importancia. Una circunstancia desgraciada, como ha sido la de la COVID, lo que ha hecho es disparar esta tendencia. Hemos ido a un crecimiento exponencial y lo que muchos estudios están demostrando es que esto ha venido para quedarse, es decir, no va a volver atrás. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que yo tengo a través de las tecnologías de las comunicaciones, tengo la posibilidad de acceder a la realización de una actividad sin necesidad de desplazarme físicamente. Lo que estamos haciendo en estos momentos, mantener esta charla a tantos miles de kilómetros de distancia, sería un ejemplo de esa movilidad virtual. Bien, esto se puede resumir en 2 gráficos que a mí me interesa resaltar. El primero es el que aparece en la parte superior izquierda, que en definitiva está tomado de un libro bastante interesante, que es el de The Geography of Transport Systems, de Jean-Paul Rodriguez. Entonces, lo que hace es sintetizar todas estas ideas que he venido comentando hasta ahora. Es decir, tengo por una parte lo que es la infraestructura de transporte, el modo de transporte y los usuarios que en conjunto definen ese sistema de transporte. Entonces, ese sistema de transporte lo combino con esa forma urbana a la que me he eludido antes para estructurarla, dando esa estructura espacial urbana. Por otra parte, tengo las actividades de los diferentes tipos de actividades que puedo tener, de tipo de trabajo, de tipo de suministro. Vuelvo a subrayar la importancia que se le ha de dar a las mercancías en este contexto, etcétera, etcétera. Que en definitiva son las que están determinándome cuáles son los patrones de uso del suelo. Entonces, la combinación de esos factores, la estructura espacial urbana con la de los patrones de uso del suelo y las localizaciones de las actividades son las que configuran el espacio en el cual va a tener lugar esa movilidad. Pero esa movilidad, y entonces me voy a la imagen inferior. La imagen inferior es una imagen que, creo que es bastante descriptiva de todo el fenómeno al que yo estoy aludiendo en estos momentos. Esta imagen pertenece, he puesto en la transparencia, en la diapositiva, he puesto la referencia de la página web de las LEC Cities, que en definitiva es la London School of Economic Cities. Es una especie de club de ciudades que ha montado la London School of Economics, y entonces lo que hacen es acumular toda una serie de datos precisamente sobre los elementos a los que me estoy refiriendo y los visualiza. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es en la primera imagen, en la imagen inferior, la primera figura a la izquierda es lugares de residencia. Esto es el caso de la ciudad de Londres y lo que me está identificando es de dónde viven fundamentalmente los ciudadanos londinenses, cómo está distribuida la residencia. A continuación, lo que me representa es cómo están distribuidos los lugares de trabajo. Y entonces, bueno, evidentemente creo que no hace falta que indique que el pico tan exagerado que hay en el centro de la imagen es precisamente lo que corresponde a la City londinense. Pero lo más interesante es la imagen que viene a continuación. Bueno, es una imagen muy pequeña que evidentemente no se puede ver y menos en esta dimensión, pero en todo caso os invito a que visitéis la página web para verla en grande y con más detalle. Entonces lo que nos muestra es en diferentes colores lo que ha sido la evolución de la relación entre residencias
y lugares de trabajo en el área de londinense a lo largo de los últimos 10 años. Esto yo creo que es una imagen, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras en algunos casos, este es un caso de ellos. Pero lo que me está dando es la imagen de que la ciudad es algo vivo, algo dinámico, algo que evoluciona. Y lo que está plasmándome aquí de una manera gráfica es cómo se ha producido esta evolución. Pero hay que subrayar otro elemento. En la imagen aparecen también subrayadas o resaltadas unas líneas negras. Estas líneas negras corresponden a la evolución de algunas de las mayores infraestructuras de transporte en Londres en los últimos años, concretamente las nuevas líneas de metro londinense. Con lo cual, entonces, resulta que esta dinámica de la evolución de la relación residencia, lugares de trabajo, es decir, la relación entre esas actividades a las que me refería anteriormente, está determinada en gran medida por la evolución del sistema de transporte. En definitiva, es lo que intento poner de manifiesto, o sea, traducir en un esquema conceptual esta imagen que creo que es tan gráfica y que pone de manifiesto los conceptos y las relaciones entre los conceptos en este otro diagrama en el cual lo que tenemos es el cuadro que representa la movilidad, esa necesidad de desplazamiento. ¿Para qué? Para la realización física o virtual, según he mostrado en la transparencia anterior, de la accesibilidad. Pero esa movilidad, esa realización física es posible por un sistema de transporte que a través de la infraestructura y la multimodalidad es la que permiten físicamente esa conectividad que, determinada por el sistema de transporte, es la que facilita esa accesibilidad en el caso físico específicamente. Entonces, si yo quiero, antes de lanzarme a buscar soluciones de la tecnología, lo que tengo que es que haber entendido realmente cuál es esta dinámica de relación, cuáles son las interrelaciones. Y a partir de esas interrelaciones entender cuáles son los patrones de comportamiento del sistema transporte uso del suelo y de los usuarios que la utilizan. Y es en el punto de los usuarios que la utilizan donde vamos a tener uno de los elementos de papel de la tecnología. La tecnología entonces aparecerá como un ingrediente, una componente subordinada. Si lo miramos desde la perspectiva matemática, recordaré que en los teoremas en matemáticas hay siempre una condición necesaria y una suficiente para demostrar el teorema. Y el teorema se demuestra solo si se dan las dos. Pues entonces, parodiando este ejemplo matemático, diría que la tecnología es una condición necesaria, pero no suficiente para la movilidad. El análisis de todas estas condiciones que estoy poniendo sobre la mesa es precisamente el que me permitirá encontrar esas condiciones suficientes. A partir de aquí, si la accesibilidad es lo fundamental, dos comentarios muy breves sobre la accesibilidad. Bueno, no leeré la transparencia porque está ahí, pero simplemente lo que quería subrayar en este caso es que el transporte no puede entenderse sin relacionarlo con la localización de las actividades y viceversa. Las actividades no pueden interpretarse si no se entiende el sistema de transporte, por lo tanto, entender lo uno requiere lo otro. Y entonces, a partir de ahí, esto es lo que tengo que entender para identificar cuál es el problema que yo quiero resolver y a partir de aquí preguntarme qué herramientas tendré que utilizar para resolver ese problema. Entonces, ahí uno de los aspectos fundamentales sería el del análisis de la accesibilidad. Y entonces aquí en el análisis de la accesibilidad tenemos dos elementos que creo que son fundamentales. Uno es los datos. Sin datos yo no puedo intentar entender ningún sistema físico. Por lo tanto, lo primero que necesito es datos y ahí uno de los aspectos a los que aludiré brevemente del papel de la tecnología es precisamente el papel de la recogida de datos. ¿Cuáles son las tecnologías que me permiten recoger datos y qué datos puedo recoger y cómo los puedo recoger? Y a continuación lo que viene es cómo puedo utilizar esos datos para entender el fenómeno. Aquí pongo dos ejemplos. A la izquierda lo que pongo es, por ejemplo, una visualización y aquí entraríamos en lo que son las herramientas para el tratamiento y el análisis de datos
tengo una visualización que lo que hace es crearme una especie de mapa de calor en la que lo que tengo es el número de destinos a los que puedo llegar en un tiempo dado. Aquí tenéis, en todo caso, a la derecha de ese mapa, lo que tenéis es los datos de cuál es, en diferentes colores, el número de destinos a los que puedo llegar. Y el otro, que es tan o más interesante, lo que me está construyendo es un mapa de isócronas, es decir, del tiempo mínimo de viaje, en este caso concretamente en ferrocarril suburbano o en tranvía. Estos que corresponden exactamente a la ciudad de Sydney, para a dónde puedo llegar en ese intervalo de tiempo desde un punto central común. Por tanto, esto me da ya una visión de cuál es la accesibilidad y cuál es la relación de la accesibilidad con la estructura del territorio, y a partir de aquí la relación con los modos de transporte a partir de los cuales yo puedo realizar esos desplazamientos. Concluiré esta introducción, que se me ha ido un poco más y además hemos perdido tiempo al principio. Concluiré muy rápidamente diciendo que mi postura en estos momentos, lo que yo postulo, y aquí es donde creo que hay una gran área de trabajo, es que hemos de cambiar. Los modelos de transporte son los que nos han permitido estudiar los sistemas de transporte. Pero después de todo lo que he planteado, creo que es importante subrayar que necesito cambiar mi manera de enfocar los modelos de transporte, o si queréis, a lo que solemos referirnos como cambiar el paradigma sobre el cual yo construyo mis modelos. Y ese paradigma lo que me lleva es, por una parte, a reconsiderar la ciudad. La mayor parte de nuestros estudios de planificación han sido siempre sobre modelos estáticos, como si la realidad no fuera a cambiar en mucho tiempo. Bien, la ciudad, y esto es lo que he querido mostrar también con la imagen anterior de la ciudad de Londres, en un periodo de 10 años ha cambiado mucho la ciudad. Las ciudades ahora están cambiando a una velocidad muy superior a la que lo hacían en el pasado. Por lo tanto, en este caso, en ese cambio de perspectiva, cambio de paradigma, he de pasar a considerar la ciudad como un sistema de sistemas, que es un sistema dinámico complejo, que evoluciona. Y entonces, si quiero entender los fenómenos anteriores, los he de mirar desde esa perspectiva dinámica, lo cual quiere decir que he de tener en cuenta los ciclos de retroalimentación entre uso del suelo y transporte. Lo he sintetizado aquí de una manera muy breve, diciendo, bueno, yo tengo una distribución de patrones de usos del suelo, determinan localizaciones de actividades. A partir de aquí, la accesibilidad me la proporciona el sistema de transporte, que es el que soporta mis viajes. Entonces, según cómo sea el sistema de transporte, tendré una serie de posibles decisiones sobre cómo efectuar los viajes, que comportarán la posibilidad de elegir diferentes modalidades de transporte y diferentes rutas, lo cual condicionará, como hemos visto hace un momento en las isócronas de la accesibilidad, cuáles van a ser mis tiempos de viaje, lo cual determinará cuál es mi accesibilidad, y aquí es donde vienen las dos imágenes anteriores de las isócronas o del número de puestos de trabajo accesibles en función del tiempo, la accesibilidad a las interacciones espaciales entre estas componentes. Pero fijémonos que esto a su vez puede motivar nuevas decisiones de localización. Yo voy a abrir mi nuevo negocio, mi nueva empresa, en un sitio determinado porque tengo garantizada la accesibilidad a ese sitio, lo cual puede provocar a su vez un cambio en el uso del suelo y lo cual nos vuelve otra vez al principio. Entonces, es esta dinámica de retroalimentación la que hay que entender bien si yo quiero transformar mi conocimiento en un modelo que me sirva de soporte a toma de decisiones. Y en el corazón de esto, lo que sí que me encuentro es un papel específico para la tecnología. ¿Por qué? Porque lo que he encerrado en este cuadro es lo que puede verse afectado o bien por el cambio en la tecnología de la automoción, lo que pueden ser tanto los nuevos
modos de transporte colectivo, los nuevos tipos de tranvía o de autobús, etcétera, pero también los que mencionaba antes de los vehículos individuales, los vehículos conectados y autónomos, pero aquí es donde entra también el papel de las tecnologías de la información, no solo como he mencionado antes, en la posibilidad del vehículo autónomo y conectado o el vehículo eléctrico, etcétera, o el vehículo o la compartición de vehículos, sino también, y aquí creo que es un aspecto muy importante, que espero tener en breve la oportunidad de dirigirme a él, que es el tema de lo que sería la información. La información es la que condicionaría entonces mis decisiones de viaje. ¿Cuándo viajar? ¿Cómo viajar? ¿Qué modo utilizar? ¿En qué condiciones utilizar ese modo? Entonces aquí tenemos toda esta idea de los Advanced Journey Planners, que me lo hace posible los sistemas de información, y sería una de las claves tecnológicas que pueden motivar cambios de comportamiento. Bien, como he comentado, pero para todo esto necesito datos. Sin datos yo no puedo entender la realidad. Entonces ahí lo que tenemos es un papel relevante, pasaré muy brevemente sobre él, un papel relevante de las nuevas fuentes de datos. Aquí he intentado sintetizar en una única imagen muy sinóptica lo que podemos tener. Tenemos desde los sistemas tradicionales de las espiras de inducción magnética o los sistemas que las sustituyen, como serían los de los magnetómetros, pero tenemos también la posibilidad de la captación de datos de móviles o bien de teléfonos móviles o bien de seguimiento de vehículos vía GPS o bien lo que ya está emergiendo en los vehículos conectados, el tener la posibilidad de las roadside units con las cuales yo dialogo y a partir de las cuales capto y genero información o genero datos. Por lo tanto, ahí tengo un mundo que es emergente, que tiene dos características. Una característica es que la cantidad de datos que podemos generar con las nuevas tecnologías es ingente y esto nos abre la puerta a todo el tema de los Big Data y el Data Analytics, toda esta serie de nuevas técnicas para manejar cantidades ingentes de datos, pero también hay otro aspecto que es no menos relevante. Si tengo fuentes de datos heterogéneas, los datos que voy a generar son heterogéneas. Aquí no voy a entrar en los detalles, tenéis la diapositiva. He intentado sintetizar cuáles pueden ser los elementos de heterogeneidad, desde que las agregaciones temporales son distintas a que el tipo de variables que mido con esas tecnologías son diferentes. Pero cualquier cosa que yo quiera hacer con esos datos, para explotar esos datos, necesito homogeneizarlos. Y esto nos lleva a un campo inmenso, un campo que yo creo que es uno de los más fructíferos en estos momentos, de lo que es la minería de datos, minería en cuanto a la gran cantidad de datos y lo que es el tema de la fusión de datos. ¿Cómo combino datos heterogéneos para sacar unos datos derivados que sean homogéneos? Hay una tendencia que, si me permitís, diré, yo la estoy combatiendo duramente en estos momentos, precisamente porque hay tantos datos, porque la tecnología nos permite recoger tal cantidad de datos de una manera relativamente fácil. Entonces hay una tendencia que es la tendencia a considerar que con los datos ya lo tengo todo, no necesito nada más, los datos son suficientes. Bien, yo creo que no, y voy a intentar justificar por qué. Aquí he presentado tres imágenes que proceden precisamente de sistemas de captación de datos. En la primera, lo que aparece es un mapa de calor, pero en este caso es un mapa de calor que lo que me está dando es la utilización de la red vial de una ciudad en un momento determinado. Entonces, con los diferentes colores yo identifico cuáles son los sitios más densos, menos densos, más utilizados, etc. La otra sería, por ejemplo, si estamos hablando de vehículos compartidos, lo que tengo es la posibilidad de hacer el tracking de los vehículos compartidos. Este vehículo compartido, por ejemplo, en un sistema de car sharing, qué usuario ha empezado a utilizar
este vehículo, en qué momento y en qué punto, y dónde ha dejado de utilizar ese vehículo, en qué momento y en qué punto. Y a partir de ahí puedo tener toda esa información. Y de la misma manera, si lo que tengo es un seguimiento de GPS de flotas de vehículos, entonces, y aquí sería la imagen que hay en la de la base, al final, entonces lo que tengo es una imagen de dónde a dónde. Y entonces, inmediatamente las empresas suministradoras de estos datos nos lo venden como, yo le proporciono a usted una matriz origen-destino. Oh, fantástico. Lo que se olvidan de decirnos es que los datos que están recogiendo son solamente los de esos vehículos equipados. Por lo tanto, constituyen una muestra, pero además una muestra sesgada, porque los vehículos equipados pertenecen a un segmento muy específico de la población. Por lo tanto, no son representativos, con lo cual entonces lo que me está diciendo es, esta es la matriz origen-destino de esta muestra de vehículos, pero no me permite extrapolar para el conjunto de la población de vehículos. Esto es una muestra de esas limitaciones de trabajar solamente con los datos. Necesito algo más. Porque esos datos lo que me están describiendo es qué es lo que ocurre en un momento determinado, cuándo ocurre y cómo ocurre. Pero si yo quiero tener actuaciones sobre el sistema de movilidad, sobre el sistema de transporte, necesito algo más. Y entonces necesito tener una capacidad predictiva. Muy brevemente, porque si no esto me ocuparía mucho tiempo, lo que en la base izquierda tenéis un diagrama lógico. Este diagrama lógico lo único que intenta es subrayar cómo paso de los datos que recojo sobre un sistema para un proyecto determinado a la construcción de un modelo que me permita entonces tomar decisiones sobre ese sistema. Aquí entonces lo que quiero subrayar otra vez es algo que ya he mencionado antes. No se trata de recoger datos por recoger datos. Los datos no son información, información es el resultado de procesar esos datos. Pero lo que pasa es que los datos se supone que los recojo para generar una información a partir de la cual tengo que ir a una toma de decisiones. Pero esas decisiones sobre qué, y ahí viene lo que comentaba antes, tengo que identificar cuáles son los objetivos de mi proyecto, tengo que identificar cuál es el problema y qué quiero y cómo quiero resolver ese problema. Esto es lo que subrayo aquí en este diagrama metodológico. A la derecha lo que he puesto sería un típico ejemplo de lo que sería un modelo de planificación de transporte como uno de los posibles modelos a utilizar desde esta perspectiva. Y lo que he subrayado en este cuadrado en azul es lo que me parece un mensaje importante en contra de esa idea de que con los datos lo tengo todo. La idea es, el mensaje es que los datos, si no tengo nada más, son simplemente colecciones de números. Data without models are just numbers. Y los números por sí mismos no me dicen nada. Tengo que procesar esos datos, que es lo que propongo en el diagrama metodológico inferior, precisamente para que me digan algo. Pero, por lo tanto, si yo tuviera los modelos, pero no tuviera datos, entonces estaría en la parte inferior de que models without data are just stories. Es decir, datos y modelos se necesitan mutuamente. Yo creo que hay un ejemplo importante que es, he hablado del GPS. Bueno, pues entonces, ¿qué serían los datos GPS? Aquí tengo esta tabla de los waypoints que me puede proporcionar INRIX. Tengo la identidad del dispositivo móvil, tengo la fecha en que fue tomado el dato, tengo el instante en que fue tomado, tengo, por ejemplo, la posición, la latitud y la longitud, y en todo caso puedo tener incluso, según qué datos de INRIX, una identificación del tipo de vehículo. Bien, yo cuando presento en vivo estas tablas, la pregunta que le formulo a la audiencia es, ¿estos son datos? ¿Les dice a ustedes algo estos datos? Y evidentemente la respuesta es no. A mí tampoco me lo dice. ¿Qué necesito para que estos datos se conviertan en información?
lo que necesito es procesarlos adecuadamente. Y entonces aquí tengo una serie de ejemplos de que necesitaría, aquí he presentado el diagrama de lo que sería, por ejemplo, en este caso son datos de Barcelona, lo que sería el esquema del grafo de la red viaria de Barcelona. Y entonces lo que me encuentro es que los datos de GPS tienen unos errores y no se corresponden físicamente con cada una de las calles, etcétera. Por lo tanto, tengo un proceso de match matching, de tratamiento, para que esos datos se conviertan en algo útil. ¿Y qué puede ser lo útil? Pues aquí he puesto un breve ejemplo, que sería el caso de un camino, y a partir de ese camino yo lo que puedo hacer es reconstruir, por ejemplo, los tiempos de recorrido en ese camino. Y aquí lo que muestro es, por ejemplo, lo que es una distribución de tiempos de recorrido. Esta es una información útil, pero es una información que la he obtenido con la tecnología, pero tras un procesamiento adecuado de los datos. La tecnología lo único que me ha dado es los datos. La información la he generado con los métodos de procesamiento. Aquí tenía previsto dedicar, pero veo que me estoy pasando mucho de tiempo, tenía previsto dedicar una atención a lo que para mí es uno de los problemas clave cuando antes he mencionado lo de las mercancías, que es el tema, sobre todo en las áreas urbanas, el tema de las last mile delivery, el reparto de mercancías en la última milla con sus diferentes esquemas. Lo que subrayaré aquí muy brevemente es que lo que tengo es, por una parte, en este caso la tecnología, que me permite recoger datos o bien de los vehículos de las flotas de reparto o bien de las operaciones en el momento del reparto. En estos momentos todos los distribuidores están dotados de los equipos electrónicos que les permiten identificar cuándo llegó al cliente, cómo se efectuó la transacción con el cliente, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí tengo una cantidad ingente de datos que recogida, monitorizada adecuadamente, lo que me permite entonces, ¿qué es? Bueno, lo primero, lo que me permite es plantearme todos los problemas de scheduling de las flotas y de las entregas, la optimización de las rutas de entrega, la optimización de los procedimientos de gestión de los pedidos. Puedo recoger tiempos de viaje, tiempos de entrega, si hay incidentes, si no hay incidentes, etcétera. Y esto son todos los datos que con el tratamiento adecuado, con las técnicas de Data Analytics correspondientes, entonces lo que tengo es la posibilidad de utilizar toda una serie de modelos de transporte, por ejemplo, en este caso, los de localización y los de rutas, para tomar las decisiones sobre ese scheduling, esa optimización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tengo, es una de las conclusiones que yo quería poner de manifiesto. Tengo la tecnología, pero la tecnología evidentemente me permitirá avanzar, pero me permitirá avanzar si utilizo adecuadamente la tecnología. Y la utilización adecuada de la tecnología, en este caso, está en cómo trato los datos para extraer la información que yo necesito para los modelos que me van a permitir gestionar de la manera más eficiente ese sistema. Al mismo tiempo, con esta lista de posibilidades que he puesto aquí, lo que apunto es a lo que creo que es un área importantísima de temas de investigación. Este es uno de los campos más abiertos que hay en estos momentos sobre investigación. Bueno, estas me las voy a saltar porque, bueno, esta de aquí lo único que hacía era traducir el esquema lógico de cuál sería el procedimiento para el tratamiento de esos datos. Y voy a intentar acabar rápidamente, en unos pocos minutos, con una consideración. Bueno, volvamos a los temas de movilidad estrictamente. Hemos apuntado a los de la movilidad de mercancías, vamos a la movilidad de las personas. En estos momentos, sobre la mesa, sobre el tapete, hay tres tipos de planteamiento. Un planteamiento es el del corto plazo, que yo aquí de una manera más o menos arbitraria he puesto entre el 2019 y el 2025.
Luego he puesto el del medio plazo, entre 2025 y 2030, que más o menos es lo que ahora incluso todos los estudiosos del cambio climático y compañía están pensando, a ver qué hacemos hasta el 2030 y luego ya veremos. Y luego está lo del largo plazo. En el corto plazo, ¿cuáles son los retos que, en mi opinión, tenemos que afrontar actualmente? Primero, pensar en el futuro está muy bien, pero si yo voy a hablar con las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona o de cualquier ciudad, ellos me van a decir, oye, pero yo tengo aquí unos problemas concretos del día a día que he de resolver. Por lo tanto, nadie me exime de la responsabilidad de tener que responder con eficiencia a los problemas actuales. Pero lo que pasa es que a esos problemas actuales se le están superponiendo unos que irrumpen de una manera más o menos espontánea. Por ejemplo, el Mobility as a Service ha irrumpido, pero de una manera incontrolada. Y esto está, en muchos casos, creando más problemas de los que está resolviendo. La micromovilidad, la movilidad con bicicletas, patinetes, etcétera. No sé exactamente cómo lo tendréis en Bogotá, pero en estos momentos en muchas de las ciudades europeas, y Barcelona es una de ellas porque el clima lo permite, la micromovilidad se está convirtiendo casi en una pesadilla más que en una solución. Y luego tenemos toda la presión de la industria automovilística, etcétera, etcétera, para la utilización de los vehículos conectados y autónomos. Y entre ellos apunto a la reconfiguración del transporte público. Por tanto, esos serían los retos inmediatos. A eso hay que responder. La pregunta es, ¿qué hacemos con la micromovilidad? ¿Cómo resolvemos los problemas de micromovilidad? ¿Qué alternativas les damos? ¿Cómo hacemos que se conviertan en algo eficiente y no en una especie de pesadilla para los peatones, etcétera, etcétera? Y en cuanto a los vehículos autónomos, aquí me voy a mojar con una opinión muy personal. Yo no creo que el futuro pase por la sustitución del vehículo convencional por un vehículo autónomo. Evidentemente Tesla, Google, Apple, etcétera, etcétera, están presionando en esa dirección, pero yo creo más, puede ser que sea una perspectiva muy de aquí. Por ejemplo, en lo que los pilotos que se están haciendo en Londres, en Estocolmo, en Berlín, que hay previstos para en breve en Barcelona, etcétera, son pilotos en los cuales lo que el vehículo autónomo se concibe como una nueva modalidad de transporte público que pueda sustituir al transporte público convencional. Yo creo más en esta opción que no en la otra, pero aquí entraríamos en una discusión que más que tecnológica puede ser una discusión casi ideológica y política. En largo plazo, que lo he puesto aquí en el extremo superior derecho, aparecería como el mundo de ciencia ficción, los taxi drones, vehículos tipo películas de ciencia ficción como Blade Runner, por poner un ejemplo, o estas soluciones de micro vehículos eléctricos que ocupan muy poco espacio, etcétera, etcétera. ¿Se dará este mundo de ciencia ficción? Yo tengo mis dudas, porque en realidad yo lo que pienso es que vamos a un mundo en el que la movilidad, tal como la estamos entendiendo hoy en día, será cada vez menos necesaria. Pero lo que sí que tenemos es un problema. Si por una parte en el corto plazo hemos de responder a los problemas del aquí y el ahora, en el medio plazo hemos de dar soporte a los escenarios de transición. A mí me hace mucha gracia la cantidad de estudios que se publican en el cual lo que aparece es la situación actual y la situación en el 2030, la situación en el 2050. Bueno, pero la pregunta para mí del millón es ¿cómo vamos a pasar del actual al 2030? ¿O es que vamos a pasar de la noche a la mañana? Entonces, ¿cómo afrontamos esos escenarios de transición? Y ahí es donde yo creo que el tema de los modelos juega un papel muy importante y ahí es donde yo creo que necesitamos plantearnos esas modificaciones que he apuntado muy sucintamente sobre los modelos. Dos apuntes y con esto termino. Uno es
bueno, lo que ha irrumpido, lo acabo de mencionar, es la movilidad como servicio. Yo creo que aquí entramos en un aspecto que nos retrotraería al inicio de mi presentación, porque la movilidad como servicio, esta idea de cambio de paradigma, de pasar de la propiedad del vehículo al uso del vehículo, que la tecnología me ha hecho posible, porque me permite disponer de vehículos a mi servicio como si fuesen míos, sin que yo tenga todos los costes asociados. Yo creo que es en ese cambio de paradigma que aquí he sintetizado en esta imagen que está tomada de una presentación de Frost and Sullivan, que contrapone cuál es la visión que hemos tenido del vehículo privado hasta ahora, como la libertad, la conveniencia, estatus, si mi vehículo es de más lujo que el de mis vecinos porque yo tengo un estatus mejor que el de mi vecino, etcétera, etcétera, o de no existir alternativas reales, como es lo que ha ocurrido en muchas de nuestras áreas metropolitanas que han crecido. A ver, los anglosajones utilizan el término urban sprawl. Yo encuentro una traducción al castellano que creo que es muy pertinente. Traducir urban sprawl como desparrame urbano. Las ciudades se han desparramado por el territorio, como se desparrama un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que han crecido grandes áreas metropolitanas en las cuales, como no hay una solución de transporte público, o no puede haberla incluso porque no sería rentable, entonces la única alternativa ha sido el transporte privado. Todo eso parece ser que el cambio de paradigma nos lo puede permitir. Pero en ese cambio de paradigma yo aludo muy brevemente a 3 componentes. La primera componente es la del diagrama. Fijémonos que esto nos lleva, y aquí vuelvo a apuntar, a una idea de la necesidad de cambio de modelos. Sería pasar de nuestros modelos de transporte habituales a lo que en estos momentos es la tendencia de los agent-based models. Porque fijémonos que en este caso, en nuestros modelos habituales de transporte, en el momento en que un usuario decide un modo de transporte, ese modo de transporte lo utiliza desde el origen hasta el destino. Mientras tanto que la nueva concepción es la de que un viaje es una cadena modal. Yo puedo empezar caminando, luego utilizo la bicicleta, luego utilizo transporte público, luego vuelvo a utilizar la bicicleta, etcétera, etcétera. La otra componente es la componente, la que pongo en el recuadro inferior, de que la movilidad como servicio, es decir, este tipo de nuevas, es la combinación de 3 elementos. La información, la que he mencionado anteriormente como una de las componentes tecnológicas, los Personal Journey Planners, los Advanced Journey Planners, la posibilidad a través de mi apps con el móvil de elegir qué tipo de servicio quiero y qué proveedor del servicio elijo, y luego evidentemente la posibilidad de efectuar las reservas y los pagos electrónicamente. Y aquí en este pequeño diagramita lo que aparece es cuál es la estructura del sistema de gestión de este tipo de aplicaciones. Un apunte muy breve. Y he mantenido aquí la versión en inglés porque es exactamente un cut-y-paste de un artículo que causó una gran polémica de Emily Badger en el New York Times del año 17, planteándose una crítica muy dura sobre Uber. Entonces, Uber ha irrumpido en muchas ciudades, pero entonces, por ejemplo, están estos estudios de la Universidad de California, Davis, que lo que demuestran en definitiva es que no han resuelto un problema y han creado un problema peor. Precisamente, por ejemplo, en el dato de Nueva York, y aquí hay, es consultable en la web del City Lab de Nueva York. Entonces resulta que en el año 2017 el tráfico era peor que en el 2010. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la irrupción, y aquí me permitiré un apunte político, dentro de lo que es simplemente el esquema del el libre mercado, el hipotético libre mercado, lo que hace es producir efectos contraproducentes.
Yo en ese sentido contrapongo, y además la contrapongo también como una, no la contrapongo, la parte de contraponerla, la apunto como una línea de sugerencia de investigación, los estudios que desde hace unos años viene realizando el International Transport Forum. Entonces, en definitiva, a lo que llegan es a la conclusión, que es una conclusión, y aquí he puesto este diagramita, esta especie de dibujito de la parte inferior izquierda, que es lo que sintetiza la propuesta de la UITP, la Unión Internacional de Transport Public, y es que, en definitiva, el futuro de este tipo de servicios de transporte a la demanda, como son todas estas variedades de Mobility as a Service, lo que tienen es que coordinarse con el transporte público. Entonces, tienen que permitir la solución, la implantación de estas alternativas combinadas con el transporte público, que hay que diseñarlas de manera, lo dicen explícitamente, que se conviertan en feeders, en alimentadores de las líneas de transporte público convencional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, y con esto termino la presentación, voy a presentar un ejemplo, a ver, a ver, un momento. Vale, este es un estudio que hicimos sobre un modelo de Barcelona, y aquí lo que estoy presentando es, pararé la presentación un momento, aquí lo que tenéis a la derecha es un dashboard que lo que me está mostrando es, en este tipo de Mobility as a Service, qué es lo que ocurriría para plantearme cómo tengo que implantar y operar el servicio. Lo que tengo es los diferentes colores, como indica la leyenda. Lo que me dice es el número de pasajeros que ocupan cada uno de los vehículos o comparten cada uno de los vehículos en cada momento. Y lo que tengo aquí es dos tipos de información. Una información que es la que le puede permitir a la empresa decidir si su modelo de negocio está bien planteado o no. Me va a dar este gráfico, lo que me está dando es cuál es la demanda servida versus la demanda a la que no puedo atender con la flota que tengo y la capacidad de los vehículos de la flota. Aquí lo que tengo es la dimensión de cómo estoy utilizando mi flota. En definitiva, de toda la flota que tengo disponible, cuál es la flota que está siendo utilizada en cada momento, y aquí lo que tengo es cómo está evolucionando con el tiempo el factor de ocupación de cada una de los vehículos de mi flota. Bueno, eso sería un ejemplo de utilización de nuevos tipos de modelos para intentar resolver o dar respuesta a estas preguntas que están generadas por la tecnología y cómo debería de utilizar la tecnología. La última me la voy a saltar, y para acabar lo único que diré es que el resumen, espero, es que si yo no entiendo el problema difícilmente podré resolver el problema, que para entender el problema necesito datos y necesito modelos. Y luego que no se trata simplemente de una cuestión tecnológica, sino de cuáles son las formas sociales, los cambios sociales, los estilos de vida, etcétera, que son factores claves que determinan la movilidad, y en estos momentos la movilidad no tiene sentido si no se plantea desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y aquí, si me permitís, sería como una especie de propaganda, de marketing. Yo estoy proponiendo las Smart Cities orientadas al mercado, como he subrayado al principio, a las Wise Cities, que estarían orientadas al ciudadano. Y no es simplemente un cambio de una palabra por otra palabra. Para mí, Wise lo que tiene de importante es que es al mismo tiempo un acrónimo en esa orientación al ciudadano, donde la W viene de Wellness and Walkable. Una ciudad tiene que ser una ciudad donde el ciudadano viva a gusto, y la ciudad tiene que ser, si me permitís, como diríamos en castellano, el palabro, ha de ser walkable, ha de ser caminable, ha de ser inteligente. Es decir, no se trata de renunciar al beneficio de las tecnologías, sino a utilizarlas adecuadamente al servicio del ciudadano. Han de ser sostenibles, que es la S, y finalmente la E, que es evidentemente de economía y ecología.
Entonces, el mensaje es que la movilidad y las ciudades tienen que estar al servicio de los ciudadanos y que para todo ello necesito datos y que esos datos por sí mismos no me resuelven el problema. Como he dicho hace un momento, models without data are just stories y data without models are just numbers. Bueno, he estado 45 minutos, pero habíamos perdido mucho más, ¿no? Al principio, desgraciadamente. Muchas gracias por la atención y para el tiempo restante estoy a vuestra disposición para responder a las preguntas que sea menester. Lo que haré en todo caso será dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jaime. Quiero ver entonces algún alumno que quiera levantar la mano y realizar su pregunta o su comentario. O la discrepancia. Yo no me considero alguien que tenga una especie de verdad irrefutable. Fijaos que en muchos momentos he subrayado que era mi opinión, era mi idea, era mi visión y por lo tanto, como tal, es discutible. Entiendo que pueda ser discutible. Muchachos, me extraña. Dairon, empecemos con Dairon. Hola, ingeniero. Bueno, yo pues digamos que tengo algo como de conocimiento respecto a todos estos temas de Smart City y pues digamos he podido ver que pues en los lugares en donde se ha implementado ha supuesto una verdadera dificultad de pronto el tema económico, ¿no? Uno percibe que, bueno, si las Smart Cities son sumamente importantes, yo creo que están ganando un papel protagónico en la movilidad y en muchos aspectos, tecnología del agua, el tema de infraestructura de servicios y demás, pero pues digamos, uno ve aquí en Colombia o en el contexto latinoamericano que no es como tan, uno no percibe que sea como tan viable o como que no se están esos mecanismos de pronto de modelo de negocio o modelo de financiación para desarrollar este tipo de ciudades inteligentes. No sé, ingenieros, de pronto en ese orden de ideas, como cuál es la visión que hay para el tema de pronto de hacer que estas ciudades inteligentes, pues digamos, se puedan desarrollar en el contexto quizás latinoamericano, que de pronto pues tiene muchas más dificultades que de pronto pues grandes ciudades de pronto de Europa y de Norteamérica, por supuesto. Entonces, no sé si quizás implementar, no sé, modelos APP quizás para poder desarrollar este tipo de ciudades o cómo se podrían ejecutar efectivamente en el contexto latinoamericano. Bueno, vamos a ver. Lo primero que diré es lo siguiente. Yo creo que cuando he dicho que yo soy crítico sobre el tema de las Smart Cities, lo he presentado como un concepto market-driven. Por lo tanto, es un concepto que ha venido fundamentalmente dirigido por el mercado y el mercado ha ido orientado a que determinadas empresas colocaran sus productos en el mercado. Es el caso de IBM, es el caso de Cisco. Yo conozco sus actuaciones en algunas ciudades y en particular en Barcelona, en la cual, bueno, el gran ejecutivo de la empresa venía, evidentemente tenía acceso directo al alcalde y venía y le ponía sobre la mesa: mire usted no se preocupe, usted firma conmigo un contrato llave en mano y yo le resuelvo todos sus problemas. Bueno, ha habido algunas ciudades que cayeron en la trampa de lo que podríamos llamar aquí bueno, la trampa aquel del vendedor, pero que lo que le vende al final es algo hueco. Lo que pasa es que si uno analiza, y ahora
a pesar de lo que he dicho, voy a defender desde otro punto de vista la Smart City. Cuando he dicho que la ciudad hay que mirarla como un sistema dinámico complejo, la ciudad está integrada por muchas componentes. Tú mismo has citado algunas de esas componentes. La del agua, por ejemplo, o la de la electricidad, los servicios, el transporte, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos vendedores de esas cáscaras vacías de ciudad inteligente, que parecía que cuanto más sensores colocaras, más inteligente iba a ser tu ciudad, en un momento determinado crearon, y es algo que si no lo habéis buscado, lo podéis buscar si no lo conocéis, lo podéis buscar en Google, y es The Smart City Diamond. El Smart City Diamond es sencillamente un grafo en el cual lo que tienes en cada vértice uno de estos subsistemas de la ciudad, el del agua, el de la sanidad, el de la educación, el del transporte, etc. Y entonces lo que hacen es que, como es un grafo, tener arcos que los comunican entre ellos, diciendo, bueno, entonces el concepto es que todo tiene que estar relacionado con todo y tal. A ver, ese concepto yo lo comparto. Lo único que pasa es que ese concepto ninguna de estas empresas te lo vende. Te venden la idea, pero luego cuando ellos lo que tienen es su producto para cada una de las funciones concretas, pero sin estar interrelacionado entre todos ellos. Por eso yo lo que veo, a ver, es que no creo en la apps. A ver, la apps, una apps puede darme, en el caso de la movilidad, me da una información que puede ser buena o mala, y ahora entraré en por cuándo puede ser buena y cuándo puede ser mala, sobre cómo están los servicios en las diferentes modalidades de transporte. Yo quiero ir de A a B, especialmente si es un área metropolitana grande. No he estado en Bogotá, pero no me cuesta nada imaginarme, por los datos que tengo de ella, que los recorridos urbanos de un sitio a otro en Bogotá pueden ser muy largos y muy grandes en tiempo. Entonces, el sistema me puede decir, hombre, si vas en tu vehículo privado, si vas con tu coche, tendrías que tomar esta ruta o tal otra. Pero si quieres transporte público, tienes que tomar tal autobús o tal combinación de metro con autobús, etcétera, etcétera. Para eso me sirve la apps. Lo que pasa es que la calidad de la información que me está proporcionando la apps es una calidad que va a depender de el sistema de gestión de tráfico y de datos que yo tenga en esa ciudad. A ver, si yo no tengo una información en tiempo real sobre cuáles son los datos de tráfico, entonces la información que me diga toma esta ruta para ir de A hasta B puede ser una información completamente errónea, porque a lo mejor resulta que en lugar de evitarme la congestión, me mete directamente en la congestión. Si resulta que el sistema de transporte público no tiene un sistema de ayuda a la explotación, y sin ese sistema de ayuda a la explotación, yo lo único que puedo hacer es decir cuáles son las previsiones de que los diferentes vehículos, metro, tranvía, bus, etcétera, lleguen a las diferentes paradas de acuerdo con la tabla horaria que haya configurado en su momento, pero luego resulta que si están afectados por la congestión o por otro tipo de problemas, aquello no se va a cumplir. Si yo no tengo una información en tiempo real del cumplimiento, la información que yo puedo dar en el Advanced Journey Planner puede ser una información horrorosa, muy mala. Por eso es por lo que yo digo, fijémonos que lo que se ha vendido es siempre las soluciones informáticas, la tecnología. Aquí tiene usted el móvil y en el móvil la apps y la apps le resuelve todo. Entonces yo lo único que quiero poner es el acento a que si los datos que alimentan esa apps son malos, entonces, ya que estoy hablando de informática, lo que implementaremos es la fórmula aquella mágica de la informática, que si yo tengo un sistema que es una black box, garbage in, garbage out. Si yo lo que le meto es porquería, lo que saldrá será porquería.
Por lo tanto, la implantación es una implantación que es un poco, yo la veo como más compleja que simplemente vender la app o venderla. Eso es lo fácil. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que la pregunta que tú me formulas es la pregunta aquella que podríamos estar horas hablando de ella. Yo creo que el problema es que es la ciudad la que tiene que plantearse no ser smart o más o menos smart, sino cuáles son los problemas de la ciudad, cómo quiere resolver los problemas de la ciudad y a partir de ahí, cuáles son las tecnologías que le puedan permitir resolver los problemas de la ciudad. Terminaré esto con un comentario. En Barcelona, desde hace, creo que son ya 12 años, se celebra una feria mundial que es la World Exhibition and Conference de Smart Cities. Es una conferencia que la última vez que se hizo presencial fue en el 2019, en noviembre de 2019, y hubo del orden de 25.000 asistentes. Este año se hizo en noviembre y se hizo telemáticamente, con un montaje que la verdad sea dicha estuvo muy bien hecho, y entonces hubo otra vez 25.000 asistentes, aunque en este caso fueron virtuales, en sesiones virtuales. Entonces es una conferencia que empezó en la dirección de lo que estábamos comentando. Grandes stands de exhibidores de grandes empresas, he mencionado a Cisco, he mencionado a IBM y podríamos establecer una larga lista de estas con montajes muy espectaculares. Yo he encontrado una evolución muy interesante. Y la evolución muy interesante es que ellos siguen manteniendo la terminología Smart City y la World Conference de Smart Cities, pero en estos momentos están derivando cada vez más, como sabéis, este tipo de eventos tienen un eslogan, ¿no? Un lema del evento. Pues los lemas de estos últimos años van yendo más en la dirección de la búsqueda de soluciones de la ciudad para el ciudadano, la ciudad en la que el ciudadano... Entonces, yo creo que el boom de mercado de las Smart Cities, mi impresión es que en algunas partes del mundo, al menos en Europa, en estos momentos está decayendo para, aunque manteniendo la terminología, porque la terminología es una terminología que suena muy bien desde el punto de vista de marketing, va incidiendo más en este otro tipo de soluciones. Y hay más que grandes empresas que le ofrecen a la ciudad la solución para todo, lo que va habiendo es empresas que ofrecen soluciones para problemas concretos de la ciudad. Esto yo creo que puede ser una vía más eficiente de apuntar, porque es apuntar a soluciones concretas para problemas concretos y eso puede estar más al alcance de todo el mundo que esas grandes y maravillosas soluciones globales. Por ahí creo que hay... Pero en cualquier caso, si a mí un alcalde hipotético me pidiera consejo, yo le diría, mire, primero vamos a analizar su ciudad y vamos a identificar cuáles son los problemas de su ciudad. Y a partir de ahí vamos a buscar soluciones. Y evidentemente, que las soluciones sean smart, ¿qué quiere decir? Yo abriría aquí una polémica más filosófica que otra cosa sobre qué significa smart. Para mí, lo único que pasa es soluciones que utilizan eficientemente la tecnología, porque conocen el problema y saben cómo aplicarla. No sé si esto ha respondido a tu pregunta, pero que sí. Sí, ingeniero. De pronto mencionar algo del tema de cómo se logra desde la gestión pública pues hacer efectivos estos cambios y estas revoluciones tecnológicas, digamos, en favor de las ciudades, teniendo en cuenta las limitaciones también de pronto de presupuesto quizás, porque entiendo que pues generar todo este tipo de soluciones pues también requieren grandes esfuerzos en este sentido, no sé. A ver, yo ahí veo dos aspectos.
Un aspecto lo acabas de mencionar. Evidentemente, si no hay dinero, no hay posibilidades de nada. Es decir, uno puede tener las ideas más maravillosas del mundo, pero si no tiene los medios materiales para llevarlas a cabo, pues entonces se quedan simplemente en buenas intenciones. Mira, una broma es, por parte materna, mi familia procede de una zona interior de España, la región de Aragón, que es una región muy dura, muy pobre, de clima duro, etcétera. Y mi familia emigró, mi abuelo emigró de Aragón, porque la vida era difícilmente sostenible. Entonces, las hermanas de mi madre, que tuvieron una vida difícil para salir adelante, tenían aquella visión realista de la gente del pueblo que toca con los pies en el suelo. Y cuando yo estudiaba, y tenía lo que podríamos llamar mis primeros éxitos académicos, recuerdo siempre una tía mía que me tenía mucho cariño, que me decía: tú, mucho don, pero poco din, aludiendo a que tú, mucha gloria académica, pero de dinero, ¿qué? Don sin din. Bueno, me lo has recordado lo que acabaste de decir, en el sentido este: si las ciudades no tienen un presupuesto, evidentemente difícilmente podrán implementar soluciones. Pero también creo que hay una serie de soluciones que no son tan estrictamente tecnológicas y que se pueden implementar con poco dinero. Pero aquí entra para mí otro factor, y ese factor es un factor ideológico. Yo no sé, Barcelona, por ejemplo, está sufriendo en estos momentos una transformación radical. Barcelona se ha sumado a un movimiento del urbanismo táctico, y está transformando la ciudad, y la ciudad la está transformando simplemente con pintura en las calles. Y, por ejemplo, está reconfigurando totalmente la movilidad en la ciudad. Entonces, si alguien me preguntara, yo diría que esto es inteligente, esto es una ITS, pero es una ITS que no tiene ninguna electrónica. Está utilizando simplemente el sentido común, el analizar con mucho detalle cómo se está utilizando el espacio vial de la ciudad, cómo se debería utilizar, cómo reparto ese espacio entre el vehículo privado, la micromovilidad, bicicletas, patinetes, etcétera, y los peatones. Y luego hay también en todo esto un planteamiento que yo creo que en estos momentos es un planteamiento político. Y es: yo quiero que mi ciudad sea sostenible o no quiero que sea sostenible. ¿Y qué implica la sostenibilidad? Y la sostenibilidad, bueno, es una opción que puede ser discutible. Yo estoy dispuesto a defenderla, pero entiendo que puede haber gente que esté en contra. La sostenibilidad va en gran medida por la reducción drástica del uso del vehículo privado. Entonces, esta redistribución del espacio en la ciudad, del espacio urbano en la ciudad, que se está haciendo exclusivamente con medios que no representan una inversión importante, que por tanto están al alcance de cualquiera. Entonces, esto está transformando la ciudad, y transformando la ciudad en una dirección sostenible. Lo que pasa es que, y aquí vendría para mí el otro aspecto de los modelos, si yo hago esto, ayer por la tarde estuve asistiendo a una teleconferencia precisamente sobre esta modificación del espacio urbano en Barcelona, y entonces la representante del ayuntamiento hablaba de la evaporación del tráfico de vehículos. Y claro, yo en la discusión con ella, una discusión en el buen sentido de la palabra, le decía: a ver, pero mira, se evaporarán los vehículos, aludiendo a la desaparición de vehículos como resultado de que esta redistribución del espacio evidentemente reduce drásticamente la capacidad vehicular de las calles. Entonces, los vehículos se te evaporarán, pero la gente que utiliza los vehículos no se te va a evaporar. Y esa gente está haciendo este tipo de desplazamientos porque es una movilidad obligada de casa al trabajo. Por lo tanto, si no puede ir en transporte público, hombre, en determinadas áreas pues podrá o bien caminar o si son jóvenes, pues entonces podrán utilizar patinetes, podrán utilizar bicicletas. Pero el resto, ¿qué va a pasar con ellos?
Y entonces la única solución, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión metropolitana, es el transporte público. Con lo cual, si bien hay este tipo de soluciones que se pueden implantar, y yo creo que son inteligentes, muy inteligentes, pero no necesitan necesariamente de la tecnología no es imprescindible, pero significa que al mismo tiempo lo tienes que mirar, como he subrayado anteriormente, desde una perspectiva global y decir, esto significa que yo voy a forzar un cambio modal. Y si forzo un cambio modal, tengo que reforzar el modo de transporte que lo absorba. Y ese modo de transporte será el transporte público. No sé, o sea, quiero decir que las soluciones, yo creo que son soluciones que son multidimensionales y si me apuras, creo que fundamentalmente han de ser imaginativas. Y yo creo que uno de los problemas es que tendemos a confiar excesivamente en la tecnología y la tecnología por sí misma no nos lo va a resolver. Siendo imaginativos se puede ser tan o más eficiente. Gracias, ingeniero. Y otra pregunta de pronto, ya para salir de todas las dudas, de pronto de cara a, bueno, digamos que las ciudades son dinámicas, resilientes y bueno, este tipo de cosas. Y pues digamos que el COVID pues sí ha impactado de gran manera en, pues digamos, en todo este avance, en todo este desarrollo que ha venido habiendo en el tema de tecnología, en el tema de movilidad comportamental. Bueno, absolutamente todo el contexto del sector transporte pues se ha visto supremamente impactado. No sé cuál es la visión de pronto de cara a una etapa post-COVID o pues no sé, ¿será que se vuelve a una normalidad o lo que llaman ahorita el nuevo normal será muy diferente de lo que teníamos antes? A ver, yo personalmente, y aquí entramos ya en un terreno que es un poco más de opiniones personales, yo creo que el pasado, tal como lo hayamos conocido, yo creo que no va a volver y en parte yo me congratularía de que no vaya a volver, sobre todo desde la perspectiva de las sostenibilidades. Entonces, yo creo que aquí hay un equilibrio que habrá que saber encontrar entre no volver a la utilización masiva del vehículo privado para no volver a los estados pre-COVID sostenibles y en todo caso lo que vamos a tener que ver es cómo vamos a utilizar el transporte público. En mi opinión, la utilización del transporte público va a tener que afrontar dos retos. Yo soy de los que apuesta por el transporte público y el incremento del transporte público. Uno de los retos es mejorar la eficiencia del servicio, pero fíjate que si yo lo que hago es restringir el uso del transporte privado en la ciudad, puedo ganar capacidad para un transporte público que no se verá perturbado por el transporte privado, con lo cual entonces puedo mejorar la eficiencia, por ejemplo, las velocidades comerciales, las frecuencias, etcétera, etcétera. La otra cuestión es cómo consigo unas condiciones de seguridad en el uso del transporte público. Entonces, las condiciones de seguridad, porque lo que sí que queda aparentemente claro es que durante bastante tiempo vamos a tener que convivir con... a ver, yo odio el tema, el término distancia social. Distancia social es la que hay entre ricos y pobres, pero entre nosotros no. Lo que hay es una distancia de seguridad. Es la distancia que la evitación de contagios nos impone. Claro, esa distancia, si la quiero mantener en los vehículos de transporte público, tanto autobuses como metros, como trenes de suburbanos, pues entonces evidentemente significa que reduzco la capacidad de ese servicio. Entonces, la pregunta, por una parte, es si puedo imponer condiciones de utilización que me permitan minimizar esa reducción de capacidad. Por ejemplo, el Metro de Barcelona ha estado haciendo una serie de pruebas con los sistemas de ventilación de los vagones de metro. Entonces, resulta que cada 2 minutos el sistema puede renovar completamente el aire de un vagón. Si tienes un sistema de ventilación tan eficiente, entonces
puedes, en lugar de imponer una distancia muy grande de seguridad, reducir la distancia de seguridad. Con lo cual, entonces, en lugar de reducir la capacidad del vagón a 1/3, pues a lo mejor la reduce solamente a los 2/3 y, por lo tanto, sigues manteniendo una capacidad relativamente alta. Y si esto a continuación lo puedes combinar con una eficiencia del servicio, por ejemplo, en el caso de metros o de trenes de cercanías o de suburbanos, es una cuestión de infraestructura. Hay que invertir en infraestructura. Yo creo que si hay para mí lecciones claras del COVID, es que, al menos desde mi perspectiva, es que los servicios públicos, sanidad, transporte, educación, son más necesarios que nunca. Y todas las soluciones tienen que pasar por reforzar ese tipo de servicios. Lo que he apuntado son medidas que se están experimentando y que permitirían, quizá no de una manera inmediata, pero a corto plazo, recuperar la capacidad del transporte público y seguir apostando por el transporte público. Bueno, no sé si tengamos alguna otra duda, pregunta, comentario. José Daniel Villa. Bueno, buenas tardes. Profesor Jaime, yo le tenía una pregunta sobre, bueno, la metodología que nos mostraba y además de eso también... Perdona, es que no te oigo. A ver, un momento. ¿No se escucha bien? Es que te oía... Aló. Espérate un momento. A ver ahora. Aló, ¿ya mejor? Ahora mejor, vale, perfecto. Vale, profesor Jaime. Le estaba comentando que, pues, sobre la metodología que nos mostró y además de, pues, lo que nos comenta de cambiarlo de Smart Cities a White Cities, me causó curiosidad es cómo usted pensaría que debería cambiar este tipo de metodologías en cuanto a los diferentes lugares en donde se podría aplicar. Por ejemplo, como uno de los factores que influye ahí es la parte cultural, la parte social, y no es lo mismo aplicarla, por ejemplo, en un país europeo o, por ejemplo, en Estados Unidos que aplicarlo a nivel Latinoamérica. ¿Tendría que cambiar mucho esta metodología para poder aplicarla? Pues ya a este tipo de la parte social, no tanto económico, sino ya la parte social. A ver, la pregunta es muy interesante y además yo, como he comentado, creo que he dejado caer como comentario al vuelo en alguna ocasión anteriormente. Yo creo que aquí, aparte de lo que podríamos llamar toda la cuestión tecnológica, de modelos matemáticos, etcétera, etcétera, he puesto el acento en que hay un aspecto muy importante que es en cuanto a lo que son los estilos de vida, los modos de vida, estas concepciones. Por eso he puesto el acento en el caso del Mobility as a Service como algo que si ha sido posible introducirlo es por un tipo de cambio social, ese cambio en la percepción sobre el uso del automóvil. Dicho todo esto, tengo muy claro que el poner en marcha todo este tipo de cambios en una sociedad depende más que de la tecnología, de condiciones políticas, educativas, de formas de pensar, de estilos de vida, etcétera, etcétera. Si quieres que te diga la verdad, yo este tipo de propuesta reconozco, y en eso, a ver, quisiera dejar muy claro que yo no considero que aquí en Europa seamos el ombligo del mundo y tengamos tal, pero lo que sí que pasa es que al menos este tipo de soluciones o de planteamientos son planteamientos que están encontrando un eco muy fuerte en Europa. Por ejemplo, París ha puesto en marcha la iniciativa de lo que llama la ciudad de los 15 minutos. En definitiva, significa un planteamiento de lo que sería reestructuración de las actividades urbanas en París, de manera que desde cualquier sitio las fundamentales pueden ser accesibles para cualquier ciudadano en 15 minutos
caminando, lo que yo llamaba antes la walkable city, la ciudad caminable. Bueno, los franceses pues le llaman la ciudad de los 15 minutos. Esta transformación a la que he aludido antes en Barcelona, que es una ciudad que es una transformación que está potenciando enormemente la peatonalización de la ciudad, en ese tipo de direcciones, forman parte, yo diría que también de una cultura. Y es una cultura que, aunque se había desviado mucho en... yo a veces tengo mucho cuidado al decir se ha americanizado, porque considero que tan América sois vosotros como los americanos, pero cuando decimos americanizado estamos pensando en América del Norte, ¿no? América del Norte nos ha impuesto, en cierta manera, la cultura del automóvil. Bueno, las circunstancias de las ciudades europeas han hecho que haya empezado a haber una reacción y sobre todo la sensibilidad por todos los temas de sostenibilidad y de cambio climático, han hecho que haya esas reacciones, y esas reacciones son las que motivan este tipo de planteamiento que yo he hecho, que por cierto, quisiera en honor a la verdad decir que no es un planteamiento, yo no me lo he inventado, yo me he sumado a un movimiento. La verdad es que yo este movimiento, esta idea de las White Cities, donde la discutí por primera vez con otras personas, fue en Japón, en una reunión precisamente sobre el tema de las ciudades sostenibles, etcétera, en Yokohama. Y claro, allí lo que me encontré es que en la cultura japonesa esto, que tiene una apuesta fortísima por un transporte público que tiene una eficiencia increíble, pues entonces esto venía muy bien. Entonces yo lo que diría es que este tipo de ideas, honestamente, no conozco lo suficiente la realidad latinoamericana como para permitirme dar consejos. Pero lo que sí que veo que es algo que puede funcionar si aparte de políticamente en los ayuntamientos, etcétera, hay personas que quieren tirar adelante con estas ideas, para que funcionen tiene que haber también una masa de población concienciada de que esto es algo que redunda en su beneficio en muchos aspectos, ¿no? Incluso desde el aspecto de salud. Hay una de las cosas que se está comprobando, ¿no? La cantidad de enfermedades, al menos en las sociedades más desarrolladas, que son debidas precisamente a un sedentarismo y a una falta de movimiento. Entonces, hacer que la gente camine, pues resulta que al final redunda también ese beneficio. Pero insisto, yo creo que lo que reconozco es que las ideas que yo he planteado necesitan de una, ¿cómo diría yo?, una complicidad social para que puedan implantarse. No creo que se puedan implantar, ¿cómo te diría yo?, de una manera dirigista. Es decir, bueno, de la noche a la mañana, decreto, se tiene que hacer esto. Yo creo que eso no puede funcionar así. Tiene que haber una complicidad social. A mí, si he de decir la verdad, por ejemplo, me dan mucha envidia los alemanes. No sé si habéis seguido las noticias estos últimos días de cómo está políticamente, pero parece ser que hay una gran posibilidad de que sean los verdes los que, si no ganan las próximas elecciones, al menos tengan una participación fuerte en el gobierno. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia alemán anteayer falló en contra de los políticos por una demanda que les había planteado un grupo de ciudadanos por considerar que las medidas contra el cambio climático eran insuficientes. A ver, lo pongo como un ejemplo. Claro, Alemania está a muchos kilómetros, no solamente de Colombia, sino de España también. Pero lo pongo como un ejemplo en el que es una sociedad
que no simplemente que sea rica o tal, sino que porque por ejemplo, esto que estamos hablando, yo en Estados Unidos, por lo que conozco, lo veo solamente en determinados sitios de Estados Unidos. Lo veo en California, por ejemplo. Y tengo una serie de amigos en California que están exactamente en esta línea. Pero, no sé, por decir alguna cosa, no lo veo en Oklahoma, o en Mississippi, o en Missouri, o sea, en aquello. Por eso no se trata de que el país sea más o menos rico, que evidentemente tiene su importancia. Pero se trata, yo creo que también de una concienciación sobre el problema. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Recuerden que aunque para nosotros van a ser 10 para las 4, Sí. para Jaime es 10 para las 11 de la noche. Exactamente, no, pero pasa nada. Soy un tanto noctámbulo, ¿eh? No soy. O sea, y además, la verdad, yo mucho gusto. Yo, este tipo, además, me gusta que la conversación haya derivado más en este término, podríamos llamar, de ideas, conceptos sociales, etcétera, que en lo puramente tecnológico. Porque, en definitiva, yo creo que, a ver, insisto, la tecnología la necesitamos, pero al servicio de. Pero no creo que seamos capaces de decir al servicio de qué si no tenemos esta otra serie de concepciones. Por lo tanto, yo encantado. Bueno, y de todas maneras, otra cuestión, tenéis mi mail, por lo tanto, yo, si alguien en algún momento en el futuro quiere formularme alguna pregunta por email, etcétera, pues ningún problema, encantado. No sé si hay algún comentario o procedemos a cerrar. Yo siempre les he dicho a nuestros estudiantes que ojalá uno se enamorara del transporte público de calidad, de cantidad y pues desde muy joven uno usara el transporte público y lo siguiera usando en todas las edades. Por supuesto, le podemos poner toda la tecnología que queramos al transporte público. Y cuando hablo de transporte público es de todas las escalas. Sí. Desde el individual, desde la bicicleta pública, la patineta pública, el taxi público y todos los tamaños de vehículos de transporte público. Y ojalá ustedes, que son los profesionales y los ciudadanos del futuro, pues construyan las nuevas ciudades pensando ante todo el ciudadano. Y pues si eso le podemos poner tecnología, siempre y cuando cambiemos las cosas, pues bienvenido. Tú en algún momento arrancaste diciendo que pues, el tema no es vamos a cambiar un auto de combustión por un auto eléctrico, porque pues hacemos algo, pero no, mucho del problema sigue allí. Recordar que el problema pues es una mezcla de temas y también es una mezcla de disciplinas. Creo que es la primera vez que nos visita un físico y pues encantado de poder escucharte. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias y esperemos que la próxima sea presencial, ya sea aquí en Bogotá o allá en Barcelona. Hombre, si me permites ser egoísta, preferiría que fuese en Bogotá. Bueno, ya lo buscaremos. Muy amable, Jaime. Muchas gracias por todo. No sé si quieran prender sus micrófonos y despedirse, o prender las cámaras y decir chao también. Ingeniero, muchas gracias de parte del Grupo de Movilidad y Tecnología del Semillero de Investigación en Infraestructura en Transporte, Movilidad y Territorio PIT. De verdad que es muy valioso el aporte que nos da y esa visión tan internacional, además, traída de España, de Europa. Entonces, muchísimas gracias de parte del Semillero. A vosotros. Bueno, pues adiós y buenas noches. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.
Muy bien.